Buenas noches, Eva. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿qué tal, Edu? Bienvenidos a todos. Y ya estamos una noche más, un ratito más con el aula virtual abierta, como os hemos dicho en redes sociales. Y hoy tenemos un tema que vemos que ha despertado bastante interés, aunque también os vamos a decir que nosotros jugamos con un poco de ventaja, porque como estamos en el entorno y estamos en el nicho de salud y sabemos que este es un tema que os interesa, que os preocupa y que además está pues muy de actualidad, pues nos hemos puesto manos a la obra a montar el aula virtual. ¿A qué sí, Elu? Si te parece, Eva, vamos a empezar presentándote y yo creo que si estamos hablando de inteligencia artificial, pues vamos a hacer que sea una inteligencia artificial, Pi, que ya sabes que me gusta muchísimo, pi.ai, la que te presente y vamos a preguntar, hola Pi, ¿sabes quién es Eva Añón? A ver con qué me sorprendes hoy. A ver, no me lo puedo creer. Hola, sí, sé quién es Eva Añón. Es una profesional del sector de la comunicación digital y el marketing, especializada en el sector de la salud. Tiene una gran experiencia y reconocimiento en su campo y se dedica a ayudar a otros profesionales a mejorar su presencia en las redes sociales y diseñar su marca personal. Es una gran referencia en el sector. Bueno, Pi lo que es muy pelota, que ya sabemos que le gusta mucho a la inteligencia artificial quedar muy bien y decir lo que quiere escuchar. Yo no le voy a preguntar a Pi quién es Eduardo Tornos, pero os voy a contar quién es Eduardo Tornos. Eduardo Tornos es un experto en marketing digital, experto en retail, lleva muchos años en el sector salud, es formador, muy buen formador y experto, entre otras cosas, en inteligencia artificial y en contarlo bien, en contarlo bien, como ya sabéis quienes nos seguís en el aula virtual. Como os decía, hemos abierto el aula virtual, os quiero recordar un par de cosas. Primero, mientras estamos en clase hoy aprendiendo cosas con nuestros invitados, vamos a estar utilizando en redes sociales el hashtag IASalud, donde podéis dejar comentarios, preguntas, enlaces, lo que queráis. Os recuerdo que todo esto se queda grabado, por tanto, podéis volver en cualquier momento al aula y revisar todas las sesiones que tenemos previamente colgadas en la web, tanto en la web como en mi canal de YouTube, pues en el canal de Aula Virtual, en fin, estamos en todas las redes sociales y nos gustaría que aprovechéis el contenido, que volváis, que repaséis para que esto sea lo más útil posible para todo el mundo. Y, por supuesto, que lo contéis. Si esto os interesa y aprendéis algo interesante, hablad del aula virtual, hablad de los invitados de hoy, hablad de las herramientas y vamos a ver si entre todos somos capaces de hacer una comunidad de salud donde estemos trasteando las herramientas de inteligencia artificial. No dejemos que nos lo cuenten, que nos digan si es bueno, malo o regular, sino que vamos a probarlo y vamos a ver si es útil. Y esta noche, como os hemos venido anunciando en redes, nos hemos traído a los que probablemente tienen más experiencia utilizando este tipo de herramientas. Y no desde un punto de vista teórico, es que trabajan en ello. Y tenemos la suerte de haber liado en esta aventura a Macy's, a la consultora, y nos hemos traído pues a la que manda realmente, a Patricia, a la directora general y que además es directora médica de la consultora desde hace un montón de años. Sí, ya más de 15 ya, sí. Madre mía. Bueno, Patricia, cuéntanos, para la gente que no conoce Macy's, ¿qué es Macy's? ¿A qué os dedicáis? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar tanto a Eva como a Eduardo por invitarnos hoy a este webinar que creo que va a ser súper productivo. Y bueno, pues Macy's es como has dicho, es una consultora científica que trabaja fundamentalmente para la industria farmacéutica, pero también para otras empresas del sector salud, ¿no? Como pueden ser universidades, asociaciones, fundaciones. Y lo que hacemos es ayudar bueno, pues a nuestros clientes, a nuestros partners, a documentarse científicamente y pues a escribir documentos, hacemos muchísimo medical writer y sobre todo hacemos muchísima información médica, ¿no? Es uno de nuestros pilares claves de servicios, la información médica, que se trata de recopilar la información más importante para dársela a aquellas personas que lo solicitan. Para ellos tienes que estar totalmente actualizado y saber buscar la información para poderla dar, porque si no encuentras la información, pues no la puedes dar, ¿no? Y a eso nos dedicamos entre otras muchas cosas, ¿no? Y
Y eso es lo que es Macy's, una consultora que tenemos ahora mismo más de 150 clientes y estamos encantados de poder estar hoy aquí con vosotros contándoos lo que hacemos día a día, ¿no? Que es buscar información, compensarla y con ello hacer bien documentos científicos, documentos de trabajo que puedan ayudar a nuestros clientes a darle información a la vez a los suyos. Y Bueno, Patricia, ¿utilizáis inteligencia artificial? Claro, yo pregunto, porque yo a Macy's le Claro, acabo de sí, conocer. ya llevamos un tiempo utilizando inteligencia artificial, inicialmente en forma de piloto, pero según hemos ido utilizándola cada vez más, pues se ha implementado más en nuestros métodos de trabajo. Y para ello vamos a contar hoy con dos personas de mi equipo estupendísimas que son las que más saben en este momento acerca de búsquedas científicas en inteligencia artificial. No solamente es que lo sepan, es que lo usan todos los días en su trabajo, están todo el día pues usando estas herramientas para hacer más óptimo y un trabajo de muchísima mayor calidad, evitando riesgos. Pero ellos nos lo van a contar mucho mejor. Ellos son, por un lado, Lorena Jareño, que es nuestra responsable, nuestra gerente de información médica en Macy's, que ya lleva más de 5 años con nosotros y tiene un equipo de 22 personas que hacen este trabajo de una manera súper eficiente. Y por otro lado, con Juan Francisco Márquez, Juanfran, es como le conocemos todos en Macy's, ¿no? Y él es uno de los jefes de proyecto que lleva todo el tema de las búsquedas bibliográficas para nuestros clientes y, por supuesto, él es el que domina la inteligencia artificial a la hora de buscar información científica. Y yo creo que con ellos vamos a tener un rato estupendo que os van a enseñar un montón de cosas. Bueno, a mí no me cabe ninguna duda. Desde luego, yo estoy expectante 100% y me encanta lo que has dicho, Patricia, que nos lo cuenten las personas que lo están haciendo. Porque estamos un poco hartos de estar escuchando hablar de inteligencia artificial, de si esto es bueno, esto es malo, esto se puede, esto no se puede. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen los profesionales y dónde están los límites, dónde están las ventajas, qué cuidados tenemos que tener y cuando queráis, vamos a ellos, chicos. Pues Patricia, muchísimas gracias por acercarte. Te vamos a dejar que veas el programa desde el sofá de casa y luego, si quieres, te apuntas en el cierre. Genial, ahí estaré. Pues nada, muchísimas gracias, Patricia. Hasta luego. Juanfran, Lorena, os han dejado solos, así que... Sí, pero encantada de estar aquí y compartir con vosotros este ratito enseñando lo que hacemos día a día. Pues si os parece, vamos a arrancar. Sí, estamos esperando. Fenomenal. Pues Juanfran. Vale. Tú mandas, Juanfran. De acuerdo. Bueno, pues... Ya estamos viendo la presentación. Juanfran, todo tuyo. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a ello. Bueno, como ha comentado Patricia, nosotros nos encargamos de las búsquedas científicas en Macy's, ¿no? De la información médica avanzada. Y os voy a contar un poco cómo podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial que se están desarrollando hoy en día, pues para ser más eficientes en este proceso. Bueno, lo que sí que me gustaría comentar un poco básicamente es qué tipo de inteligencia artificial utilizan estas herramientas. Y es que seguramente ya os suene el término de inteligencia artificial generativa. Entonces, lo que hacen estas herramientas es generar, en este caso, texto completamente original. Entonces, si bien todas estas herramientas son entrenadas con distintos textos de Internet, luego lo que ellos generan es contenido original y esto ha sido la revolución que ha supuesto pues, GPT y ChatGPT el año pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan? Básicamente con procesamiento del lenguaje natural. ¿Esto qué quiere decir? Que somos capaces de comunicarnos con estas herramientas utilizando el lenguaje que usamos en el día a día, como cuando nos comunicamos con amigos, familiares o compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, esto supone un gran avance porque ya no tenemos que comunicarnos a través de software o de programación, código, que muchos de nosotros no conocemos. Entonces, esta posibilidad de utilizar el lenguaje natural, además, nos va a permitir hacer búsquedas sin tener que utilizar los típicos términos clave y keywords y demás. ¿Vale? Entonces, si os parece, bueno, ya me han presentado estupendamente, así que esto podemos seguir. Y, bueno, estas son las herramientas que yo considero que son útiles en este caso para información médica o en general a la hora de redactar documentos científicos.
No voy a hablar de todas ellas, me voy a centrar solo en algunas, pero bueno, que sepáis que estas son las que utilizamos en Macy's y con las que tenemos experiencia. Luego tenemos otras herramientas en las que tenemos abajo, como ChatGPT, que ya lo conocéis de sobra, y alguna más que son útiles no solamente en el departamento médico de la industria farmacéutica, sino también pues, en un ambiente laboral normal, habitual. Igual que también nos pueden ser útiles incluso en nuestra vida personal, en el día a día. Entonces, os animo que también este tipo de herramientas le saquéis partido, no solo en el trabajo, sino en general. Vale, pues bueno, la forma en la que tengo organizado la charla va a ser siguiendo este flujo. Este flujo es como trabajamos en Macy's. Cuando a nosotros nos llega una consulta por parte de un profesional sanitario, pues una vez que ya la hemos analizado y sabemos qué quiere, qué información necesita, lo que hacemos en primer lugar es una búsqueda primaria. Con esto me refiero pues una búsqueda rápida para conseguir artículos en los que se va a basar nuestra respuesta. Son artículos que se encuentran fácilmente. A partir de estos artículos ya sabemos lo que nos interesa, pasamos a la siguiente fase, ampliación y profundización. Seguramente nos quedemos cortos con estos primeros artículos, entonces tenemos que profundizar, encontrar otros parecidos. Veremos que hay herramientas que en esta fase del proceso nos van a ayudar. Ya tenemos nuestro repositorio de artículos que hemos leído el título, el abstract y consideramos que nos van a ser relevantes, pero no necesariamente tienen que serlo. Luego el contenido puede variar mucho o no todo el artículo nos va a ser útil. Entonces, a la hora de leerlo y seleccionar finalmente estos artículos, pues también hay otras herramientas. Una vez que ya tenemos seleccionado al final de todo todos los artículos que vamos a utilizar, entonces tenemos que extraer la información, sintetizarla y redactar la carta de respuesta o el texto científico que queramos realizar. Entonces, como veis, en cada parte del proceso tengo puestas distintas herramientas, ¿no? Hay muchas de ellas que se repiten, que son útiles en varias de estas fases, ¿no? Pero la idea va a ser, a partir de un ejemplo, ir por cada una de estas fases y os voy a recomendar la que yo utilizaría en cada una de estas fases, ¿no? Para ver unas cuantas de estas herramientas. Vale, entonces lo más útil va a ser, yo voy a presentar estas diapositivas de guía, pero vamos a ir entrando en cada una de estas plataformas. En primer lugar, ya os digo, el ejemplo que vamos a seguir, supongamos que un profesional sanitario quiere información sobre inmunoterapia para enfermedades cardiovasculares. Vale, pues tendríamos que hacer esta búsqueda primaria que os comentaba. ¿Qué herramienta utilizaría yo? Semantic Scholar. Bueno, aquí tenemos todas las características principales de Semantic Scholar, pero bueno, no las vamos a detallar ahora, sino que vamos a meternos en la herramienta y así lo podéis ver. Yo creo que es mejor idea. Pero bueno, básicamente es un repositorio que tiene más de 215 millones de artículos de todas las disciplinas y la inteligencia artificial ahora mismo la que está utilizando es GPT 3.5. Vale, pues vamos allá. Esta es la pinta que tiene, Semantic Scholar. Tendríamos entonces que escribir aquí arriba en el buscador lo que queramos buscar. Como veis, está en lenguaje natural, es decir, no necesitamos términos clave ni encadenarlos con booleanos ni nada por el estilo, simplemente en lenguaje natural. Y le damos a buscar. Vamos a actualizar la herramienta. Y copiamos de nuevo. Inmunoterapia para enfermedades cardiovasculares. Juanfran, perdona, pregunta del público, que soy yo. Estoy viendo que debajo de los resultados te hace un pequeño resumen del paper, ¿verdad? Correcto. Ahora mismo explicamos qué es eso. Porque, bueno, como veis, cuando buscamos esta información y nos devuelve los resultados, efectivamente, Edu, lo primero que vemos es este resumen. Este resumen ellos lo llaman TLDR, que significa ni más ni menos too long, didn't read. Es decir, demasiado largo, no lo he leído. Con lo cual, bueno, es un pequeño texto de 2 o 3 frases en el cual la inteligencia artificial genera de forma original un texto que te resume el artículo rápidamente. No tienes ni siquiera que leer el abstract. Entonces, vemos aquí los resultados que aparecen y, bueno, tenemos muchos de ellos que efectivamente nos pueden ser útiles. Leyendo este resumen podemos considerar si incluirlos en la respuesta o no. Y además, otra funcionalidad de esta herramienta es lo que ellos llaman las Highly Influential Citations.
Como vemos, este artículo tiene 33 citaciones, es decir, en 33 publicaciones se ha citado a este artículo. Entonces, la inteligencia artificial es capaz de determinar en cuáles de esos artículos realmente este artículo de interés nuestro está siendo influyente, ¿no? Entonces, eso también... Perdona, Juanfra, ¿y cómo sabe cuál es el más influente para la herramienta? Vale, bueno, la herramienta determina este parámetro básicamente teniendo en cuenta, por un lado, el número de veces que se cita el artículo, en qué zona se cita, porque no es lo mismo que se cite en la introducción, a que se cite en la discusión o en materiales y métodos, y también tiene en cuenta el contexto de la cita. Entonces, ahí es donde entra el tema del procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Entonces, así es como determina si está siendo influyente para el artículo o no. Entonces, bueno, yo una vez que realizo esta búsqueda y que veo los artículos que me interesan, lo que puedo hacer es ir añadiéndolos a mi biblioteca. No sé si lo veis aquí, que aparece in library, quiere decir que ya los he añadido. Los que me han interesado los he ido seleccionando y añadido a la biblioteca. Entonces, ahora, si vamos a nuestra biblioteca... Juanfran, perdona, porque para no ir paso por paso. Aquí tienes que registrarte, ¿verdad? Sí, tienes que registrarte para hacer el tema de la biblioteca, pero es gratuita esta herramienta. Es gratuita y si te registras, puedes guardar artículos. Eso es, vale. Correcto. Bueno, veremos que las herramientas todas mínimo necesitan registro. Algunas de ellas son completamente gratuitas, pocas, ya os adelanto, pero muchas de ellas tienen alguna funcionalidad gratuita o algún periodo de prueba y luego ya enseguida pues hay que pagarlo. Lo iremos viendo en cada una de ellas. Bueno, con lo cual, cuando ya hemos introducido en nuestra biblioteca los artículos que nos interesan, estos resultados de la búsqueda primaria, como os comentaba, los tenemos aquí todos juntos. ¿Qué es lo bueno de hacerte una biblioteca? Bueno, pues esto responde a la pregunta que me ha hecho Edu antes. Nosotros vamos aquí y nos llegan recomendaciones. Estas recomendaciones son personalizadas y además puedes elegir en las distintas bibliotecas. En este caso yo solo tengo una. En esta biblioteca tendríamos recomendaciones que me hace cada pocos días sobre papers que considera que pueden ser interesantes para mí. De hecho, si lo leemos, pues vemos que efectivamente nos puede interesar. En caso de que no nos interese, le damos a que no es relevante. ¿Por qué? Porque así la herramienta va perfilando y conociendo mejor tus intereses. Así es como aprende, ¿no? Dándole feedback. Entonces, bueno, es interesante el tema de la biblioteca. Yo perdonarme porque es que solo tengo preguntas, por Dios. Te manda, supongo que las alertas por mail, ¿no? Te dice qué artículos... Te manda las alertas por mail y también cada vez que entras a la herramienta en este dashboard... Tienes la opción de... Vale. Y ahora la última pregunta. Juanfran, ¿esto es un pelotazo para mantenerte actualizado? Sí. Esto ya no solamente es investigación científica. Esto, cada uno en su área de conocimiento, de interés, es que esto es una barbaridad. Sí, claro. O sea, te ahorra el proceso de tener que actualizarte por tu cuenta y programar búsquedas y demás, sino que simplemente te va avisando cada vez que sale algo. Además, los artículos que te recomienda son recientes, no necesariamente de ese día, pero sí de los últimos 3 meses. Es el límite. Entonces, a medida que va aprendiendo lo que te interesa, te los va recomendando. Entonces, efectivamente, te puedes mantener muy actualizado de esta forma. Es una de las funcionalidades más útiles que tiene Semantic Scholar. Que tiene otras, de las cuales ahora no vamos a hablar, pero, bueno, por ejemplo, tienen fase beta, bueno, tú puedes entrar en uno de estos artículos y hacer una pregunta. Y te va a responder en función de la información de ese artículo, basándose en frases concretas. Y te va a decir, me estoy basando en esta frase para responderte. Lo único que está en fase beta y de momento disponible solo para un número limitado de artículos. Vale, ya última pregunta, Juanfran, y podemos pasar a la... Y disculparme porque es que a mí me emociona las que quieras. todo esto, ¿no? Supongo que yo le puedo preguntar en inglés, en chino, en catalán y en castellano, o en español, si ando un poco corto de inglés. Le puedes preguntar en cualquier idioma, pero la respuesta te la va a buscar en ese idioma. Es decir, si tú le preguntas en español... Condiciona el idioma, vale. Claro, o sea, si tú haces la pregunta aquí en español, va a buscar papers en español. Vale. Bueno, también, para que lo sepáis, también tiene un lector de PDFs también en fase beta que te destaca las partes clave de los artículos. Eso también
nos podría ser útil en otra fase del proceso. Pero en esta primera fase de búsqueda primaria, con la biblioteca y la búsqueda por lenguaje natural, y gracias a estos resúmenes, pues ya podríamos elegir rápidamente los que nos interesan. Vale, pasamos entonces a la siguiente fase, ampliación y profundización. Ya tenemos nuestros papers principales, pero, como os decía, puede ser que nos quedemos cortos, necesitamos más información. ¿Qué herramienta os recomiendo en este caso? Research Rabbit. Está muy bien porque hace mapas visuales de artículos que están conectados entre sí. Entonces vamos a verlo, que es la mejor opción. Bueno, igual que con Semantic Scholar, te tienes que hacer tu cuenta y haces una biblioteca, una colección en este caso. Lo bueno, aquí está mi colección, ¿vale? Inmunoterapia para enfermedades cardiovasculares, y le tendría que dar a añadir papers. ¿Qué es lo bueno? Que esta herramienta utiliza el corpus de Semantic Scholar, de la otra que hemos visto. Con lo cual, al estar conectado es muy fácil coger los papers de un lado y subirlos aquí. Sería tan sencillo como ir a nuestra biblioteca, nuevamente, seleccionar todos, exportarlos en el formato de BibTeX. ¿Vale? Esto yo ya lo he hecho antes, pero bueno, sería dándole a subir el archivo, le damos y se suben todos los papers de la biblioteca. Una vez que tenemos todos los papers, esta herramienta entiende tus intereses y te genera un mapa visual. Vale, vamos a ampliarlo para que se vea bien, que es como un árbol. Un árbol con artículos que están conectados entre sí. Entonces, los verdes son los de nuestra biblioteca y los azules los que nos recomiendan. Lo bueno que tiene esta herramienta es que las recomendaciones no están basadas solo en citas, por ejemplo, dos artículos que se citan mutuamente o que tienen citas en común, sino que artículos que no tienen ninguna relación pueden aparecer recomendados, ¿vale? Ahí es donde entra la inteligencia artificial. Entonces, como vemos, hay distintos grupos porque cada uno tratará de temas más parecidos. Se agrupan entre sí. Aquí tenemos todos los papers que nos recomienda y podemos elegir cuáles de ellos efectivamente nos pueden ser útiles para nuestra búsqueda, ¿no? Estamos trabajando con artículos semilla. Tú en este caso has subido 20 y tantos. Y el mapa es súper completo, la verdad. Sí, o sea, a partir de artículos semilla te amplía la selección y a lo mejor incluso te sirve de inspiración, ¿no? De algo que no se te había ocurrido abordar la consulta por ese lado, pues te está estableciendo una conexión que a lo mejor no se te había ocurrido y te ayuda a dar una respuesta más completa o a escribir un texto científico más completo. Entonces, la verdad es que está muy bien. También puedes ordenarlo por fecha de publicación, ¿vale? Bueno, total, que ya tendríamos, por un lado, la búsqueda primaria hecha, la ampliación y profundización. Ya tenemos un repositorio de papers a partir de los cuales vamos a basar nuestra respuesta de una consulta de información médica. ¿Cuál es el siguiente paso? La lectura de estos artículos para seleccionar cuáles finalmente de ellos se van a quedar como los elegidos para redactar nuestro texto. Aquí hay varias herramientas. Nosotros vamos a ver Scholarcy. Scholarcy, bueno, es una herramienta que te permite subir artículos en PDF o el link a un artículo en Open Access y redacta resúmenes divididos por secciones, que es lo que ellos llaman flashcards. Veremos que estos resúmenes se pueden personalizar y veremos que destacan partes importantes del artículo. Entonces, vámonos a Scholarcy. Este es el aspecto que tiene. De nuevo, nos creamos una biblioteca y en este caso, inmunoterapias para enfermedades cardiovasculares. A partir de la selección que hemos hecho antes, supongamos que tenemos dudas en si un artículo que solamente hemos elegido por el abstract, a ver si nos puede valer o no. En vez de leerlo por completo, hacemos este resumen. Aquí tengo unos cuantos. Vamos a ver uno de ellos. Una vez que lo has subido, lo procesa y te hace el resumen. En este caso, veremos que te destaca conceptos clave, te lo subraya. Aquí también te hace una lista de conceptos clave que no necesariamente son los que indican los autores. Estos son, detectados por inteligencia artificial.
Vemos que nos divide el artículo en distintos apartados. En cada uno de ellos nos destaca tanto conceptos clave como afirmaciones relevantes. ¿Vale? Y también hace resúmenes, como comentaba antes, originales, ¿no? O sea, aprovechando la inteligencia artificial generativa, pues genera estos resúmenes. Entonces nosotros podemos hacer, por ejemplo, una lectura rápida de los puntos importantes para ver si finalmente esto nos va a interesar. Y tenemos todo dividido en secciones con partes destacadas. Vale. También está muy bien en esta herramienta, bueno, el hecho de que te permite extraer tablas. Te permite extraer tablas para trabajar con los datos. Un segundo, porque tengo una preparada para ver. Que sería esta. Vale, aquí lo mismo, el mismo resumen, y aquí tenemos las tablas. Te detecta qué tablas hay y te permite descargarlas en formato Excel, con lo cual vas a poder trabajar con los datos de las tablas. Entonces esto la verdad es que está muy bien. Pero ahora os hago una recomendación, porque por defecto, si nos vamos al apartado de ajustes, la opción de extraer figuras y tablas está desactivada. Yo lo he tenido que activar. Entonces me he vuelto loco subiendo artículos y diciendo, joder, esto no funciona, no extrae las tablas. Y era porque esto estaba desactivado. Así que acordaros de activarlo. Y bueno, en esta parte de los ajustes, además, lo que os comentaba, podéis personalizar el resumen. Indicarle que lo haga en tercera persona, el número máximo de palabras. Incluso también si entráis en el flashcard de antes, hay partes para indicarle el nivel de lenguaje, ¿no? Si queremos que esté más dirigido a estudiantes o queremos que esté más dirigido a profesionales. Ese tipo de personalización también la permite. Juan Fan pregunta, difícil. Porque a mí estas herramientas que empiezan a extraer información de papers me empiezan a preocupar, porque ahí es donde empieza a patinar los modelos. Sí. Supongo que cuando no utilizas las flashcards, compruebas que la información que te está devolviendo está... Siempre, siempre, siempre. Ahora mismo no puedes confiar en la inteligencia artificial al 100%. Siempre hay que chequear las fuentes originales. Además, ya sabéis que bueno, la inteligencia artificial generativa, no sé si habréis oído hablar del término de las alucinaciones. Entre un 20 y un 30% de la información que generan se considera alucinación, es decir, información completamente inventada, ficticia, que no está basada en nada. Entonces, siempre hay que chequearlo, ¿vale? Eso es muy importante. Que te tienes que leer el paper. Esto lo que no hace es que automatizar al igual que en la búsqueda, supongo que has tenido menos problemas a la hora de extraer información y que te haga resúmenes o ahí puedes encontrarte con... Tienes que leerte el paper. Esto no se puede automatizar. Bueno, a ver, lo bueno que tiene es que te destaca la información que te puede interesar y por tanto solo tienes que chequear esa parte del paper, ¿no? Vale. Entonces, en ese sentido te ahorra tiempo. Sí, no, el ahorro de tiempo es bestial, pero vamos. Sí, pero los propios creadores de la herramienta te avisan que tienes siempre que cerciorarte de que los resultados hay que compararlos con la fuente primaria para que no haya ningún tipo de problema y sobre todo también en el tipo de extracción de tabla puede que los números y demás bailen y no esté bien extraída la información, ¿vale? Eso es una de las cosas. Cuando has hablado de las tablas, digo, hey, para, sí. Que esto, ahí estamos en terreno pantanoso, porque es donde las herramientas que son estupendas, la verdad, son maravillosas, ahí es donde puede haber más riesgo de que en un momento dado te bailen los números. Sí, claro, hay que tener ese cuidado de hacer un doble chequeo porque, bueno, efectivamente puede bailar, además también puede malinterpretar la información, eso lo veremos en otras herramientas, entonces siempre asegurarse, pero igualmente es un ahorro de tiempo. Si tú extraes una tabla ya hecha, verificar los datos con la tabla ya hecha en lugar de tener que hacerla tú, que también te puedes equivocar al copiar los números a mano, ¿no? Pues es un ahorro de tiempo importante, claro. Fenómeno. Perfecto, pues si os parece entonces pasamos a la siguiente etapa. Ya tendríamos, por tanto, seleccionados todos los artículos, un repositorio para hacer la carta de respuesta, el texto científico, lo que corresponda. Pero ahora de esos artículos,
queremos extraer la información concreta y sintetizarla. Os recomiendo Elicit. Bueno, como hemos visto con otras herramientas, esta también se basa en el corpus de Semantic Scholar, ¿vale? Tiene muchas funcionalidades, nos puede ser útil en varias. En este caso solo vamos a ver una de ellas, pero dejadme que os lo explique por encima, ¿vale? Esta es la plataforma. Son estas 3 funciones, ¿vale? Por un lado, encontrar artículos. Escribimos una pregunta en lenguaje natural y te va a generar un resumen de lo que considera el top 4 de los artículos más relevantes para responder a tu pregunta, y además te devuelve una tabla con todos los artículos en los que ha encontrado información. Por otro lado está esta función que se llama lista de conceptos. Esto te permite hacer una pregunta, por ejemplo, cuáles son los efectos adversos de un determinado tratamiento o qué tratamientos existen para alguna enfermedad, y lo que hace es que te devuelve una lista de todos esos conceptos, pero además te incluye de dónde ha sacado la información, te dice de qué paper y en qué frase se basa para establecerlo como parte de la lista de conceptos. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta función, ¿vale? Porque ya hemos seleccionado todos los artículos que nos interesan y queremos extraer la información. Entonces, lo que podemos hacer es subir los PDFs de los artículos para que extraiga la información que nos interesa. Yo ya los he subido. Habría que seleccionar los que nos interesen. Voy a seleccionar todos y le damos al botón para que los procese. Bueno, deciros que esta herramienta, cuando la utilizamos para que nos responda una consulta en lenguaje natural, hay que tener en cuenta que la información que va a buscar va a ser siempre en el texto completo de los artículos que están en Open Access, y aquellos artículos a los que no tiene acceso solamente puedes traer la información del abstract, ¿vale? O sea, eso es una de las limitaciones. Hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, en este caso, supongamos que nosotros tenemos la suscripción de los artículos que nos interesa, son propiedad nuestra, los podemos subir sin problema y nos extrae la información. Tenemos aquí un listado de los papers que hemos subido. Y aquí a la derecha, las columnas que podemos añadir, ¿vale? Entonces, supongamos, bueno, para que veáis todas las que hay muchas opciones. Y como veis, hay algunas que están en fase beta. Esto la verdad es que ha ido mejorando mucho desde que lo estoy utilizando. Todas estas son nuevas. Entonces, imaginaros... Comentábamos antes que Sí. están cambiando, deben de estar metiendo dinero en la herramienta, que es una cosa bárbara, porque no paran de meter funcionalidades nuevas. Sí. Yo además que tengo puesto que me avisen cada vez que hay un cambio nuevo. Estoy recibiendo correos constantemente de los desarrolladores y, bueno, está mejorando mucho, sí. Entonces, bueno, estas que tenemos en fase beta, supongamos, queremos saber los objetivos del estudio y los resultados principales. Añadimos estas 2 columnas. Vamos a ordenar, por ejemplo, por el más reciente. ¿Vale? Entonces te hace esta tabla. Con las columnas que a ti te interesan, pues las vas rellenando en base a la información que extrae de cada uno de los papers. Entonces esto te permite localizar rápidamente toda la información, ¿no? Sobre todo si estás haciendo, por ejemplo, una revisión o una discusión en un artículo, pues esto te permite rápidamente acceder a toda la información disponible y referenciarla. Vale, aquí lo podéis ver. Además, tiene una funcionalidad que consiste en generar tu propia columna personalizada. O sea, tú puedes crear tu columna, ponerle el nombre que quieras y explicarle a la herramienta, quiero que extraigas esta información. E incluso puedes decirle cómo quieres extraerla, o sea, cómo quieres que te la presente. Si por guiones, si en forma de resumen, lo que quieras. Entonces, está funcionando, perdona Juanfran, yo te voy cortando. Sin problema. Está funcionando con una especie de GPT interno. Sí, correcto. Funciona con GPT, si no me equivoco es el 4, la versión 4. Tiene que ser el 4, que no puede hacerlo. Exacto, sí, funciona con GPT-4 y, bueno, sí, básicamente funciona como ChatGPT. La diferencia entre uno y otro es que, claro, ChatGPT fue entrenado con miles de millones de artículos de todo Internet. Entonces, la información que te devuelve no es la más fiable. En cambio, todas estas herramientas que estamos viendo son entrenadas o la fuente de datos que tienen
son artículos científicos revisados por pares, con lo cual la información es más fiable y además siempre puedes acceder a la referencia, ¿no?, en la que se basa para redactar el texto. Entonces, sí, efectivamente. Sí, ya hemos comentado en otras ocasiones que, bueno, hemos intentado con ChatGPT hacer búsquedas y demás y, bueno, se inventan las referencias la mayoría de las veces, no es una herramienta fiable para este tipo de trabajo. Claro, sí, o sea, esa es la diferencia fundamental entre ChatGPT y estas herramientas que utilizan el mismo modelo de GPT-4 y lo que sea, es que, bueno, estas herramientas tienen acceso a esa información científica exclusivamente. No van a coger la información de páginas de internet ni de nada que no esté ya revisado y aprobado. Entonces, bueno, esta tabla, que por ejemplo se me ocurre que podría ser útil si estamos evaluando ensayos clínicos, imaginar, subimos los artículos de un montón de ensayos clínicos, ponemos en las columnas la intervención, la duración, los resultados, el número de participantes y tendríamos todos esos datos ya juntos. Podríamos descargar estos datos, lo único que hay que pagar la versión en Plus, si no, no podemos descargarlo. Pero bueno, existe también esa posibilidad, ¿vale? Y bueno, de esta herramienta os quiero explicar un poco cómo funciona el tema de los pagos, porque tú te puedes crear una cuenta gratuita y te dan exactamente 5.000 créditos. Son moneditas que puedes ir gastando. Entonces, cada una de estas herramientas cuesta un número de créditos. Por ejemplo, la de encontrar papers entre 100 y 120. Esta de lista de conceptos es bastante más cara. Entonces, bueno, te da para probarla, pero luego si quieres usarla con tranquilidad y aprovechar todo lo que plantea, pues tendrías que pagarlo. Te voy a hacer una pregunta así general para que tengamos una visión, bueno, un poco amplia y luego ya podemos concretar. Más o menos, por tu experiencia, ¿cuál es el precio medio de una de estas herramientas, de todo lo que tú estás usando? ¿En qué rango nos movemos? Pues en torno, la más barata que he visto son 8 euros al mes y la más cara 15. Sí, por eso te lo pregunto, porque realmente no son herramientas caras, ¿eh? Cuando estamos hablando, es que esto es de pago, es que es de pago, es lo que pregunta todo el mundo. No, pero es que esto no es gratis, hombre, es que esto no puede ser gratis, pero Claro. no es caro. O sea, que yo entiendo, Juanfran y Lorena, vosotros que tenéis experiencia en esto, puede llegar un momento que según la utilidad que tú le vayas a dar a la herramienta, sí que conviene pagar y sí que te sale rentable pagar, porque te ahorras mucho tiempo y bueno, pues agilizar los procesos de trabajo, ¿no? Entiendo. Claro. Sí, sin duda. Y además, bueno, ahora son baratas porque, bueno, necesitan que la gente lo pruebe y es el momento perfecto. O sea, es el momento perfecto para aprovechar y pagar un mes o incluso las suscripciones anuales, como en casi todos estos servicios te sale más barata por mes. Es el momento de probarlo, ¿no? Muy bien. Sí, lo que pasa es que al principio pues tienes este sistema de créditos y demás, sobre todo para testear en un principio cómo está comportándose la herramienta, pero sí que vale la pena. Sí, bueno, y de las que hemos visto, las dos primeras, Semantic Scholar y Research Rabbit, son gratis. Hay que crearse cuenta, pero son completamente gratuitas. Y luego, Scholar sí que es de pago, tiene 7 días de prueba, pero luego ya tienes que pagar. Y Elicit, lo que os comentaba de los créditos. ¿Vale? Y ahora vamos con la última. Vale, pues bueno, el siguiente paso entonces, cuando ya tenemos toda la información, sería redactar el texto científico, la carta de respuesta o lo que corresponda, ¿no? Aquí la verdad es que valen muchas herramientas. Por ejemplo, Elicit, la que hemos visto, la primera función que te genera un resumen del top 4 de artículos te puede servir. O bueno, también los resúmenes de Semantic Scholar o los resúmenes de Scholarcy también te pueden servir para la redacción. Pero vamos a hablar de Cite porque me parece muy interesante. Esta herramienta tiene muchas funciones, la verdad es que es muy completa y además están invirtiendo mucho en ella. La función principal de esta herramienta en realidad es indicarte cómo se están citando determinados artículos, ¿no? Si las citas de esos artículos son a favor de los resultados, si por el contrario los están contradiciendo o si simplemente los mencionan. Entonces la inteligencia artificial de esta herramienta ha aprendido cómo se escriben los papers para saber cómo se citan en según qué caso, ¿no? Entonces esta es la función principal, pero no es la que vamos a ver.
aunque os he puesto aquí un ejemplo rápido, ¿no? Si nosotros subimos buscamos un artículo, nos indicaría cuántas citas recibe y cómo son estas citas, ¿no? Esta que vemos en amarillo, rápidamente la leemos, nos indica que los resultados difieren respecto a un estudio previo y te indica que está contradiciendo los resultados, ¿no? Con una confianza del 99% además. Luego, esto que está en verde, in agreement with our previous results. Lo mismo, en este caso estaría apoyando los resultados, o sea, vemos que es preciso a la hora de clasificar. Y en este último que está en azul, simplemente lo está mencionando, ¿no? Si lo leemos, pues indica que nuestros resultados previos mostraron tal efecto. Simplemente lo está mencionando, no se está mojando. Entonces los clasifica en función de cómo se citan. Esa es la herramienta principal. También otra funcionalidad que tiene esta plataforma es evaluar las referencias de un artículo. En este caso, por ejemplo, vemos que esta referencia de un artículo fue retractada, esta fue corregida, con lo cual te ayuda a ti también a valorar cómo son las referencias en las que se basa un artículo. Y finalmente, otra funcionalidad que me gustaría comentaros de esta herramienta es, un índice que ellos tienen propio para evaluar las revistas en función precisamente de si sus artículos están recibiendo citas positivas o que las contradigan, ¿no? Entonces, ellos tienen su propio índice, aquí está explicada la fórmula y en base a ello clasifican una serie de revistas. Pero vamos a ver la funcionalidad que nos ayudaría para redactar el texto, ¿no? Entonces, esta es la herramienta. De lo que os hablo se llama Assistant, ¿vale? Que está ahora mismo en fase beta. Entonces, es como un chat GPT, ¿vale? Es un chat y tú le puedes preguntar. De hecho, vamos a verlo en directo. O sea, imaginaros, quiero hacer una introducción sobre este tema, ¿no? De inmunoterapias en enfermedades cardiovasculares. Pues le hago la pregunta, ¿son efectivas las inmunoterapias en enfermedades cardiovasculares? Vamos a ver cómo funciona, porque, básicamente lo que va haciendo es una serie de búsquedas y extrayendo la información para generar contenido original, que esto es la clave, ¿no? Vale. Te va explicando un poquito el proceso. Y está muy bien porque además el texto que te genera te lo referencia y ahora veremos que aparecen aquí las referencias, ¿veis? Y puedes ver de dónde ha sacado esa información, ¿no? Entonces, le hacemos esta pregunta, te genera un texto bastante completo, la verdad. Y, puedes ver aquí abajo del todo, después del texto, qué búsquedas ha hecho para dar respuesta a tu pregunta y qué publicaciones ha consultado. Ha consultado todas estas publicaciones. Aunque luego solamente utilice unas pocas para hacer el texto, estas son las que ha consultado. Entonces, también te sirve a ti para seguir ampliando tu biblioteca, ¿no? Vemos aquí a la derecha las referencias en las que se basa para el texto, ¿no? Esta sería la primera referencia, la que corresponde a Fernández. Y, te destaca el texto en el cual se ha basado para escribir esta frase, ¿no? Además, podemos ver que una cosa muy positiva de esta herramienta es que no solo tiene acceso a artículos en Open Access, sino que además tiene una serie de acuerdos con varias revistas para tener acceso completo a textos que no tienen licencia Creative Commons. Entonces, eso es un plus que tiene respecto a otras herramientas. Aquí vemos esta referencia, además te indica en qué sección del artículo está, te explica en qué se basa para escribir el texto, ¿no? Es muy cómodo a la hora de chequear si la información que nos está devolviendo es fiable o no. Claro, exacto. Lo que comentaba Edu anteriormente de tener que leerte el paper no es del todo así, porque con que leas además te da el contexto completo, ¿no? No solo la frase. Te da todo el contexto para que tú puedas evaluar si esta frase que te genera tiene sentido y va en concordancia con lo que vemos en la referencia en la que se basa. De todos modos, yo va a parecer que yo soy aquí el que viene a estropear las fiestas. El paper te lo tienes que leer. Otra cosa es que no vayas a mirar a ver si están las comas. No vaya a ser que nos encontremos luego que, ¿sabes? No, a mí me gusta matizar un poco el discurso porque la herramienta es maravillosa, pero todavía es una herramienta inmadura.
Sí, sí, Bueno, no. lo que No dice Juan puedes Fran agarrar un tiene paper de razón. 50 páginas y decir, con lo que me diga esto vale, como está repetida la información, esto es Te lo cierto. vas a leer, es que te lo vas a leer si haces la investigación sí o sí, pero sí que es verdad que si tú, y esto me parece un puntazo lo que estás comentando ahora, y es que no solo te doy el resultado, sino que te digo la referencia exacta y te lo pongo literal donde está. Entonces yo ya ahí ya puedo cotejar, incluso puedo entrar ahí y leerme todo ese párrafo entero. Entonces yo ya no me estoy fiando. O sea, tú me estás diciendo dónde suenan las campanas y yo estoy yendo allí a verme la canción. Ese es el tema, ¿no? Que Claro. está claro lo que dice Edu, que hay que leérselo, ¿no? No, Pero quiero que matizarlo todo más que este nada porque trabajo te lo ahorra. No tienes tú que leer los 50 folios para encontrar dónde habla de ese tema, ¿no? Estamos en Sí, eso. sí, además son las propias herramientas, como he comentado antes, que te dicen el disclaimer de siempre cotéjalo con la fuente primaria. Sí, y bueno, a ver, siendo todo lo que comentáis cierto, a ver, te puede ser de mucha utilidad toda esta información para luego tú hacer una búsqueda clásica de toda la vida con términos clave. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado te va a dar pistas de qué términos puedes utilizar tú para tu búsqueda, ¿no? Habla mucho de este término, lo puedo incluir. También te va a facilitar referencias a partir de las cuales puedes conseguir otros artículos similares y demás para ampliar. También te ofrece un texto con una estructura concreta que tú puedes decir, vale, pues más o menos puedo estructurar mi respuesta parecido a esto. Primero hablamos de los resultados prometedores, luego aquí te mete un however, es decir, te habla de resultados que no son tan prometedores y que hay que tener en cuenta, te da más información y luego te aporta incluso una conclusión. Es decir, si bien es cierto que no puedes coger este texto, copiar y pegarlo y ya está, no, por supuesto, pero sí que te está aportando mucha información de forma muy rápida para tú luego poder estructurar tu búsqueda, ¿no? Y bueno, los profesionales que estáis aquí a la escucha, vosotros manejáis mucha información científica y mucha cantidad de papers. A veces os pasan cosas para consultar, yo lo veo porque me lo preguntáis y tú no tienes tiempo y lo descartas. Aquí el tema es, vale, no lo voy a descartar porque tengo herramientas que antes del descarte me pueden ayudar a decir si efectivamente se habla de eso que quiero o no. Entonces el descarte lo voy a hacer un poco más seguro, ¿no? Y así no te van sacando cosas, ¿no? O sea, entiendo que vamos un poco más por aquí. Luego ya, evidentemente, vosotros que trabajáis en esto, que hiláis más fino, seguramente sabéis usar la herramienta, lógicamente, con mucho más atino, ¿no? Pero para arrancar, los que estamos empezando a ver estas herramientas por primera vez, creo que es interesante. Sigue. Sí, no, y además tener contacto con estas herramientas porque son el futuro, ¿no? O sea, al final, aunque ahora cometan muchos errores o, bueno, no muchos, pero aunque ahora no sean del todo precisas o no podamos fiarnos al 100%, es importante ya tener contacto con esto porque es un tren que ya está en marcha, ¿no? Yo fíjate que creo que más que cometer la herramienta errores, los que cometemos errores somos nosotros. Sin duda. Creyéndonos que esto, ¿sabes? Va a ahorrarte, que esto cuesta, lleva su tiempo, tienes que trabajar muchas horas, pensar que todo esto te lo va a resolver todo y que solamente tienes que coger los artículos, pasárselo y ello te lo cocina todo y te hace la publicación, lo manda a las revistas y te consigue las citaciones. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, Sí, a mí me preocupa todo esto y estoy insistiendo en este mensaje porque fuera, y cuando os conocí, Juanfran, me quedé encantado de vuestro discurso. Estabais aterrizando la herramienta. Esto está muy bien, pero necesita supervisión humana cercana. Sí. Sí, bueno, de hecho, vamos, si quieres pasamos ya al tema de las limitaciones y lo comentamos. Sí, venga, porque ya que hemos abierto el melón, sí. Siempre que se hable de inteligencia artificial, ahora mismo en 2024 hay que hablar de las limitaciones, porque esto, efectivamente, como comenta Edu, no te va a solucionar la vida al 100%. Sí te va a ayudar en muchos casos, pero hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? A la hora de trabajar con estas herramientas de la forma más adecuada. Entonces, bueno, aquí tengo una lista de las limitaciones que yo considero con mi experiencia. Y bueno, una de ellas es lo que ya hemos comentado, ¿no? El tema del acceso a los artículos. Si no tienen acceso a los artículos, van a extraer la información solo del abstract. Entonces, esto puede dejar aparte mucha información que puede ser relevante, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, luego todos los algoritmos y estas redes neuronales todavía cometen errores a la hora de extraer la información.
Es decir, pueden extraer datos e interpretarlos de forma incorrecta, equivocarse entre distintas entidades. Entonces, todavía cometen muchos fallos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y además, no te van a distinguir entre estudios buenos y de estudios malos. Solamente de la misma forma que lo hacemos muchos de nosotros, que es simplemente por el número de citas o la revista en la que está publicado. Y esto no tiene por qué ser así, ¿no? Vamos a necesitar siempre a expertos que sepan discernir si el método estadístico es el más adecuado, si el diseño del estudio es correcto, ¿no? Todo esto, de momento, la inteligencia artificial no es capaz de distinguirlo. Es decir, tú no puedes preguntarle, ¿este estudio está bien diseñado? No, eso es algo que nosotros necesitamos evaluar por nuestra cuenta. Luego, muchas de estas herramientas todavía priorizan mucho el tema de las citas, ¿no? Sobre todo, bueno, hemos hablado de Research Rabbit, hay otra que es muy parecida que se llama Connected Papers, que son las que establecen conexiones entre distintos artículos y aunque ellos dicen que siempre se basan en algo más, dan mucho peso a las citas. Cuando tú lees cómo funcionan estas herramientas, que os recomiendo siempre que utilicéis estas herramientas, que vayáis al apartado de preguntas y respuestas, porque ahí te explican cómo funciona exactamente el algoritmo y demás. Entonces, siempre siguen dando mucho peso al número de las citas, ¿vale? O sea, no todo va a ser en base a lenguaje natural. Entonces, esto puede ser, en según qué caso, es una limitación. Y bueno, luego el tema de las alucinaciones, que lo hemos comentado antes. La inteligencia artificial generativa de momento sigue teniendo en torno a un 20%, 30% de alucinaciones. Texto completamente inventado, ¿no? Entonces, esto todavía hay que tenerlo muy en cuenta. Aunque se está trabajando por mejorarlo, ¿eh? O sea, de GPT-3 a GPT-4 han bajado ya un 10%. Y, bueno, poco a poco se va mejorando. De hecho, Elicit, los desarrolladores siempre hacen mucho hincapié en el tema de las alucinaciones, ¿no? En que están trabajando por mejorarlo. Y otras herramientas, por ejemplo, PaperDigest, te hacen resúmenes eliminando la parte del lenguaje natural para evitar esas alucinaciones. Entonces, se basan en otros algoritmos de inteligencia artificial que no es generativa, ¿no? Sino que eligen el resumen de otra forma, copiando directamente, ¿no? Y, bueno, la última limitación también lo podemos ver como una ventaja, en realidad, ¿no? Porque si bien todavía estas herramientas están en fases muy tempranas del desarrollo y esto quiere decir que cometen muchos errores, también significa que les queda mucho por mejorar. Hay muchos laboratorios muy grandes que ya están apostando por sus propias herramientas de inteligencia artificial que utilizan sus datos. Es decir, se está poniendo dinero y se está invirtiendo mucho en que esto mejore, ¿no? Porque se ha visto que es el futuro y que nos va a ayudar mucho a ser más, bueno, pues más eficientes, ¿no? Entonces, poco a poco esto irá mejorando. Por tanto, yo lo que os recomiendo es que tengáis muy en cuenta estas limitaciones a la hora de utilizarlas, pero que no dejéis de utilizarlas. Que probéis, que exploréis para ver cómo funcionan, para ver si os pueden ser útiles en determinados aspectos de vuestro trabajo diario. Que os familiaricéis con ello, porque además todo el rato están evolucionando y desarrollándose y por tanto es importante estar al día y tener en cuenta que esto es el futuro y que es algo que está ya en marcha. Entonces, bueno, por mi parte, dar las gracias a todos los oyentes que han venido y espero que os haya parecido interesante, que le saquéis una gran utilidad. Cualquier cosa, cualquier pregunta que queráis hacer, podéis aprovechar el chat o podéis preguntarme a mí directamente a través de LinkedIn, lo que queráis. Estoy dispuesto a ayudaros. Juanfran, tenemos preguntas para exprimirte, así que, Eva, ¿tienes localizado alguna pregunta de la gente que nos está oyendo? Tengo unas cuantas, pero me parece, antes de eso, me parece interesante que esto último que ha dicho Juanfran lo tengáis en cuenta. Este chico le tenéis que seguir en LinkedIn ya. A Juan Francisco Márquez, esto ya es una necesidad, porque me imagino que él, aparte de que le podáis preguntar cosas que tampoco podemos abusar, porque, bueno, este hombre trabaja de esto, pero sí que a lo mejor él va compartiendo alguna cosilla interesante y esto me parece que lo tenemos que meter en nuestra comunidad rápidamente. Bueno, tenemos varias preguntas, muchos comentarios en la lista, en la línea de lo que tú has ido comentando. Empiezo desde el principio, ¿vale? Vuelve atrás a lo que empezaste a comentar, a ver si encontramos el contexto. Venga. La primera herramienta que comentaste preguntaban si tenía cierta similitud con Prisma.
No sé si te acuerdas ahora cuál era. No sé si conoces Prisma. Vamos a empezar por aquí. Si utilizas Prisma, aquí hay una herramienta de ellos que dicen que es parecida, simplemente. Y otra pregunta interesante. ¿Habéis abandonado por completo PubMed, Embase, Cochrane? Bueno, respecto al tema de Prisma, la conozco, pero no la he utilizado prácticamente, con lo cual no puedo responder a esa pregunta. Vale, No me pero bueno, siento- hay miles de herramientas, vamos a decirlo también. Sí, hay muchísimas. Y entiendo, Juanfran, ¿tú qué recomendarías? O sea, si yo me quiero meter ahora en este mundo de la inteligencia artificial y te veo a ti en este webinar y veo tus 4 o 5 herramientas, ¿la recomendación cuál sería? ¿Cuántas pruebo? ¿Pruebo 50, 60, 30, 20? ¿Qué hago? Vale, bueno, si no te importa, Eva, primero voy a responder a la pregunta de PubMed, que eso me ha parecido muy interesante. Por supuesto, no se puede todavía descartar, dejar de lado a PubMed. O sea, PubMed tiene que seguir siendo nuestra piedra angular para la búsqueda de artículos. Lo que pasa es lo que he ido comentando a lo largo de la presentación. Nos va a ayudar mucha de esta información que vamos encontrando tan rápidamente, por ejemplo, a seleccionar términos clave. Es decir, nosotros no tenemos por qué saber cuáles son todas las palabras clave para un determinado tema. Entonces, utilizando estas herramientas nos va a dar muchas ideas, ¿no? para ello. Y también a la hora de enfocar una búsqueda en concreto, ¿no? Podemos abordarla desde este punto de vista. La inteligencia artificial me ha devuelto información sobre este tema que yo no había tenido en cuenta. Esto también lo puedo tener en cuenta para introducir en mi criterio de búsqueda. Entonces, si bien no hay que abandonar PubMed, nos podemos apoyar en estas herramientas para darle un uso más eficiente. Sí, en nuestro trabajo de día a día hacemos una colaboración entre herramientas clásicas y herramientas basadas en IA. Y así completamos todo. Y te hacía la pregunta de las herramientas porque hay también cierta tendencia a apuntarse a todo lo que sale, a todo lo que se mueve y la gente empieza a tener un poco de overbooking de herramientas y yo creo que eso es un error, ¿no? Sí. Debemos hacer una selección. Sí, sin duda. O sea, yo por eso de todas las que he visto he decidido hablar de unas pocas, ¿no? Porque quizás es mejor explicar bien cada una de ellas que no muy por encima. Son muchas y algunas son parecidas, otras menos. Yo animo a que las investiguéis y esto ya depende de gustos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Semantic Scholar, me gusta mucho Scite y me gusta mucho Elicit. Os diría, esas tres, en mi experiencia, son las que más partido les he sacado, pero esto ya depende de cada uno. Aquí ya... Y de las aplicaciones que quiera darle también su trabajo. La utilidad, evidentemente, ¿no? ¿Para qué la queremos? Lógico, sí. Muy bien. Efectivamente, claro. Bueno, aquí tenemos otra. ¿Los artículos que te devuelve Semantic Scholar son Open Science o de revistas de suscripción o ambas? Te devuelve ambas. Lo que pasa es que, claro, el tema de, por ejemplo, el TLDR o el tema de utilizar el lector de PDFs solamente va a poder utilizar la información del texto completo cuando están en Open Access. En caso contrario, simplemente va a basarse en el abstract. Claro, eso te iba a preguntar también. O sea, si yo quiero saber el resumen y que extraiga toda la información, pero resulta que eso es de pago y yo no tengo el acceso, no me va a dar la información, lógicamente, ¿no? Exacto, sí, por eso es una gran limitación hoy en día, sí. Claro. Sí, ahora mismo está tirando de artículos que tienen la licencia Creative Commons, que están en abierto. Bueno, Carlos Goicoechea, ¿en qué bases de datos busca Semantic Scholar? Pues tiene muchas de muchas disciplinas, de física, de biología, de todo tipo. Entre ellas se basa también en las de NIH, ¿no? Como de PubMed, Springer, tiene muchas de muchos tipos. Esto es una pregunta que a mí me hace mucho también. ¿Lo podríamos mirar en la web de las herramientas? Si nosotros rastreamos, ¿podemos saber cuáles son las bases de datos o lo ocultan? No lo oculta. Esto viene todos, siempre lo digo, en preguntas y respuestas habituales, ahí viene toda la información. Vale, pues esto es importante, que lo miremos, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor cosas así más de código, más profundas, a lo mejor sí que no se explayan tanto en dar información. Pero lo que es de dónde viene la información y demás, y de uso, sí que lo suelen explicar. Bueno, Mary Internista nos pregunta si te devuelve artículos de repositorios PostScript o solo publicados en revistas científicas. Depende de la herramienta. ¿Pero de cuál? ¿Me has preguntado en concreto alguna? ¿Perdona? No sé dónde lo estaba preguntando. Dice, los artículos que te devuelve Semantic Scholar, tal vez pregunta por Semantic Scholar. Sí, pues son Open Science, sí. Pregunta de Semantic
Scholar. Sí, todos son revisados por pares en este caso. Vale. Luego hay, por ejemplo, otras herramientas que te buscan también en patentes, te buscan preprints, te buscan en bases de datos, en ensayos clínicos. Eso lo hacen otras herramientas que hoy no hemos visto. Sí, Muy por bien. ejemplo, una que se llama Dimensions sí que tiene parte de patentes y tiene otro tipo de información, aparte de artículos científicos. Vale, más tenemos. En los resultados podemos encontrarnos artículos de revistas depredadoras. Si hay algún artículo que se haya retractado, nos avisa. Bueno, la herramienta que hemos visto de Site te hace ese check de las referencias, ¿no? Te permite saber cuáles de ellas han sido retractadas o cuáles no. En Semantic Scholar, por ejemplo, eso no se ha dado el caso, no he podido ver si ha salido alguna que sea, pues como sale en PubMed, ¿no? Que tiene una corrección o lo que sea. Eso de momento no he podido verlo. Pero sí que hay herramientas que específicamente evalúan los artículos que te interesan para decirte si sus referencias han sido retratadas o no. Bueno, esto ya hemos hablado un poco por encima, pero vale la pena a lo mejor parar, ¿no? ¿Qué pasa con los artículos que no son open access o que no dispones del PDF? No sé si se refería a también las herramientas que leen PDF, pero lógicamente para Claro. tener el PDF tienes que poder acceder a la herramienta, ¿no? Sí, bueno, hay herramientas que simplemente con el link, si es Open Access, puedes poner el link y ya te lee el PDF. Por cierto, el tema de los PDFs sí que me gustaría aclarar que no se incumple nada a nivel de copyright por subir un PDF a estas herramientas para que lo analicen el texto, ¿vale? Porque es una pregunta bastante recurrente y, bueno, eso es como si tú lo subieras, supongamos que tú tienes acceso a ese artículo, tienes la suscripción y es tuyo. Entonces, es como si tú lo subieras a tu Drive o a tu Dropbox. Es algo tuyo de tu cuenta a la cual solo tú tienes acceso y no estás incumpliendo para nada el tema de copyright. O sea, que la herramienta no se queda con esa información. No, eso es. Yo he pagado por un artículo de Lorena, lo subo, la herramienta no se queda con el artículo de Lorena y empieza a repartir alegrías por el mundo. No, para nada, para nada. No, porque está asociado a tu cuenta de usuario. Vale. O sea, Exacto. que se queda en tu cuenta. Sí, y bueno, esto no lo decimos nosotros, viene explicado en las herramientas. Eso es, en cada herramienta te lo explican. Juan Bueno, Fran, ¿sabes por qué pregunta- pregunto esto? Porque es que genéticamente estamos incapacitados para leer las instrucciones de nada. Totalmente. Sí. Que hayas sido tú el que te has leído las instrucciones, pues oye, yo me alegro, pero hay que dejarlo claro porque normalmente entramos aquí Sí, y no miramos nada. Claro, Luego claro. nos sorprendemos porque las cosas van bien o van mal. Bueno, yo es que soy un friki de las instrucciones, tengo que decirlo. Vale. Pues hombre, para ser además una persona joven tienes mucho mérito. Y si siempre soy el de la familia que se lee cómo funciona la nueva lavadora, ¿sabes? Pues muy bien, está muy bien. A ver si viene una nueva ola que nos va leyendo las instrucciones. Oye, pues Bueno, mira, aquí una pregunta que ya se ha respondido entre las personas que están en la sala. ¿Se puede informar también la biblioteca de Zotero en Research Rabbit? ay, pues sí, no lo he explicado, pero sí, es verdad que a la hora de subir los papers se conecta con tu biblioteca de Zotero y lo hacen varias herramientas, ¿eh? Eso, por ejemplo, creo que Elicit también tiene acceso a Zotero. Vale, ya lo había respondido Teresa, que la tenemos aquí en la escucha, le mandamos un saludo, que la hemos tenido perdida mucho tiempo, pero ya lo hemos vuelto a recuperar. Bueno, preguntaba Teresa si Scholar sí es de pago, efectivamente sí, ya se ve, además tiene una parte muy pequeña abierta y luego ya es de pago, esto se ha comentado también. Y la última, creo que es de las penúltimas, los resultados, las depredadoras ya te las pregunté, y no sé si tengo una más, sí. Este texto podría generar problemas de plagio, es decir, copia las frases de los artículos fuente. Vale. Esto es importante. O sea, he explicado, bueno, que la inteligencia artificial generativa genera texto original. Vale, con lo cual no estarías incumpliendo plagio. Pero aquí puedes pensar de quién es ese texto. ¿Es tuyo? ¿Es de la herramienta? ¿Es de los desarrolladores de la herramienta? ¿No? Entonces, aquí hay un poco de debate, todavía no está claro, pero sí que hay muchas páginas y blogs en las que se propone cómo citar a la inteligencia artificial en distintos formatos y de todo. Por ejemplo, bueno, muchas de ellas, si tú generas un texto con inteligencia artificial, lo que te recomiendan es colocar un anexo a tu artículo con ese texto, explicar qué prompt has metido a la inteligencia artificial y luego ya citar a los desarrolladores y demás. Bueno, en fin, que hay
diversas formas en las que se está tratando de llegar a un acuerdo sobre cómo citar a la inteligencia artificial. Yo creo que ya todas las editoriales y revistas lo que están diciendo es que si utilizas la herramienta, lo digas, incluso directamente como dentro del, incluso en la sección de métodos, y llegan a lo que dices tú, a que te pidan que pongas incluso el prompt. Sí. Y que justifiques para qué has utilizado la herramienta. La he utilizado para corregir un texto. He utilizado la herramienta para traducir. He traducido para darle estilo. Eso es. Entonces, pero ya todas, ya te están. Yo no recuerdo ahora ninguna revista seria que no te estén diciendo que tienes, que no lo explicites claramente, ¿no? Incluso en la carta de presentación, cuando envías el artículo, tienes que avisar si estás utilizando o no estás utilizando. Bueno, ¿a estas herramientas se pueden suscribir las instituciones o grupos de investigación, por ejemplo? Hay, algunas de ellas tienen en las ofertas de pago, tienen pues planes para empresas y demás, sí. No todas, pero algunas sí. ¿Considera las limitaciones de los artículos a la hora de recomendarte o priorizarlas? ¿Considéralas, perdón? ¿Considera las limitaciones de los artículos a la hora de recomendarte o priorizarlas? No, lo que considera es el texto, ¿no? El texto en lenguaje natural, si se parece a lo que tú vas guardando, es como te lo va a recomendar. Pero como comentaban, no sabe distinguir si un artículo es bueno o malo. Aunque tú le puedes preguntar cuáles son las limitaciones y la información que te va a dar es la misma que viene en el propio paper, ¿no? La que facilitan los autores sobre limitaciones del estudio, pero no te va a hacer un análisis original sobre las limitaciones que considera. Entonces, no, en las recomendaciones no tiene en cuenta eso. Más sobre las revistas depredadoras, ¿las penaliza o se las come con patatas? Está muy bien, Vivian, que hables de comer con patatas a la hora de cenar. Bien. No sé qué le decimos. Perdón, la pregunta no entiendo. ¿Las revistas depredadoras las penaliza o se las come con patatas? Pues eso ya no te sé decir la verdad. Vale, hay que hacer la prueba y comprobarlo. Sí. Directamente. Bueno, aquí nos pregunta la presidenta, que tenemos que saludarla por cercanía, si tienes que elegir solo una de las herramientas para curar contenido científico entre Elicit y ResearchRabbit, ¿por dónde empieza o cuál elige? Yo, con mi experiencia, sin duda diría Elicit. Elicit, sí. Sí, la de pago. Es de pago, sí. No, la versión de pago. Nos dejamos de tonterías. Bueno, sí, claro, de pago. Claro. Sí. Si no te a ver, que estas herramientas yo os digo, os la compráis en la época de trabajar y en verano os dais de baja, os vais de vacaciones, julio, agosto, tal, y oye, pagáis 4, 5, 7 meses lo que necesitéis. Claro, sí, puedes pagarlo solamente un mes. No, en la oferta del año, porque hay muchas de estas herramientas que lo has dicho tú, que tienen 30% de descuento, 20% si compras el anual, entonces ahí sale más económico. Y si son 8 euros al mes y encima te hacen un 30%, a ver, eso lo podemos... Es que sí, no es mucho dinero. Efectivamente, en vez de ir de cena a una cena guay, pues te compras la herramienta para investigar, porque, oye, sois sanitarios, es lo que hay, esto es lo que hay. Bueno, pero sí, yo creo que tenemos claro aquí que Elicit sería de las que más nos gustan para trabajar. Bueno, Nuria Campo ahora nos abre otro melón, de los que también abrimos aquí de vez en cuando en el aula virtual. ¿Le recomendarías estas herramientas a un alumno para elaborar tu trabajo final de grado o a un profesional para hacer su tesis doctoral? Pues sin duda, lo recomendaría. Obviamente no copiar y pegar todo, pero como he comentado, se pueden sacar muchas ventajas de esto, claro, ¿por qué no? Es que esto es como cada vez que sale algo nuevo. Al principio, pues cuando salió el Excel, la gente hacía las cuentas a mano. Pues bueno, pues ahora nadie las hace a mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, te puede ayudar. No copiar y pegarlo todo, porque además seguramente haya cosas que estén mal y además seguramente desarrollen herramientas para detectar a la inteligencia artificial, pero para inspirarte, ¿por qué no? Claro. Claro. Aquí hay 2 personas que han hecho ya la consulta y han hecho el comentario, Javier Rascón, que le tenemos en línea, y Carlos Goicoechea, que son, profesionales reputados que han dicho que ellos la usarían, lógicamente, pues para ahorrar esa parte de tiempo, filtrar, hacer y demás. Carlos en concreto decía que ojalá lo hubiera tenido él
cuando tengo que hacer la tesis, que yo también me sumo a esto, porque yo, bueno, yo si os digo cómo hice yo mi tesis en fichas a mano de cartulina, flipáis, ¿no? Pero esto hubiera sido, no sé, ciencia ficción. Si me dicen que esto va a existir, no me lo creo, ¿no? Bueno, Nuria, sí, recomendaríamos la herramienta, pero con las limitaciones. Bueno, esto podríamos hacer un programa un día sobre el uso de esto en las universidades, trabajos de fin de grado y demás. Vale, me parece que me falta por aquí un comentario final de María García Puente, que es bueno, compañera vuestra también de experta en estos temas de búsqueda científica. Tened cuidado porque Semantic Scholar también busca repositorios donde puede haber manuscritos que aún no han sido aceptados y, por lo tanto, aún no han pasado revisión por pares. Pero imagino que estarán indicados, imagino que estará especificado. Sí, bueno, no es la única que busca también preprints y demás, ¿eh? Vale. Vale, entonces nos aseguramos de, si hay algo que nos interesa seriamente, entonces nos aseguramos a ver qué es aquello, ¿no? Efectivamente, y además, si no me equivoco, se puede filtrar, ¿eh? Para que descarte ese tipo de artículos. Vale, pues perfecto. Sí, igual que PubMed tiene su filtro de preprints que puedes señalar y te lo quita de tu búsqueda, pues tiene que haber un filtro. Bueno, pues está la gente aquí que no se va. Tenemos a Nuria Argila, también la saludamos. Nuria, ¿cómo estás? ¿Cómo lo referencias en los trabajos? Lo habéis comentado ya, ¿no? Sí, hay muchos, hay blogs donde se habla de esto, donde te dice exactamente cómo lo tienes que hacer. O sea que es información que ya se ha tenido en cuenta. Está muy pues si te parece, si queréis, y estoy hablando con la gente que nos está viendo ahora, mañana publicamos en la página de LinkedIn del aula, y así hago un poquito de spam, hacemos una publicación con los enlaces a las políticas editoriales de las principales revistas, para que lo podáis echar un ojo directamente y no tendréis que ir buscando de una en una. Entonces, mañana hacemos esa publicación para que ya directamente podáis entrar en los artículos y lo podáis ver vosotros qué es lo que están pidiendo. Pero básicamente lo más importante ya lo hemos dicho, creo que en la formación. Efectivamente. Mira, José Romero, bueno, Xavier le pincho porque Xavier ha hecho un comentario, Xavier, te voy a dar las gracias. Ha dicho que le ha gustado mucho que pongamos los pies en el suelo, se refiere a Edu, claro. O sea, que es para ti el comentario positivo, que gracias por poner los pies en la tierra. Y José Romero, solo para cerrar, Prisma es un protocolo en salud para revisiones sistematizadas, me parece muy similar para el filtrado de información. La SIA permite mejorar el proceso, que comentábamos que era Prisma. ¿Veis cómo aquí aprendemos todos? Aprendemos los que vienen a contarnos y los que estamos por aquí, totalmente. Pues con esto hemos terminado todas las preguntas. Si nadie tiene nada más que comentar, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, o no sé si Edu quieres comentar algo más. Pues yo creo que vamos a citaros otra vez dentro de poco tiempo para que podáis volver a venir. Me voy a tapar así, voy a ponerme el foto aquí. Voy a hacer más spam. Si os parece, Juanfran, que es un lujo teneros aquí a Macy's, teneros aquí contándonos estas cosas que además nos gusta muchísimo, porque es que se nota que los dos tenéis una barbaridad de experiencia. Esto no es hablar en teoría, ni habéis venido aquí a tocar la guitarra y a contar cosas que no son, que todavía no son, que a lo mejor dentro de un año, cuando hagamos una segunda revisión de este programa, nos contáis una cosa diferente, ¿no? Y eso ha sido, la verdad es que un lujo. Sé, porque antes hemos estado hablando con Patricia, que desde Macy's también estáis haciendo formaciones sobre este tipo de herramientas. Las pueden localizar en la página web de Macy's si alguien quiere en un momento dado tener una formación en su empresa específica de búsqueda bibliográfica, ¿verdad? Sí, nosotros ahora, tenemos la agenda un poco llena, pero sí, estamos yendo, cuando nos solicitan, tanto in situ como telemáticamente, estamos dando esta formación bastante más ampliada, de unas 3 horas más o menos, y donde explicamos más la herramienta en profundidad y con muchísimas más, y otro tipo de herramientas también que no hemos podido tocar hoy. Estupendo. Bueno, yo desde luego soy un profesional sanitario y tengo que hacer algún estudio o alguna cosa, y yo tengo claro que yo os llamo y que me encierro con vosotros en una habitación hasta que yo aprenda a manejar aquello y le puedo exprimir con lo que yo necesito, o sea, con mi tema, lo tengo claro. Y entiendo que los organismos de salud, hospitales, clínicas y todo lo demás, esto van a tener que incorporarlo. Tarde o temprano lo van a tener que incorporar y esto lo van a tener que aprender, queramos o no, como decís.
Y creo que cuanto antes, mejor, porque como dice Juanfran, cuanto antes nos metamos, que es una cosa que decimos siempre en el aula, cuanto antes aprendamos y manejemos esto, pues oye, el día que ya esté incorporado, pues oye, fenomenal, pues ya lo sabemos utilizar, ¿vale? Pues mira, nos dice médico internista que él la recomendaría y la recomienda, la formación, con lo cual, bueno, estamos de acuerdo, ¿eh? Sí, bueno, además, perdona, Eva, simplemente que en estas formaciones, además, no solo tocamos herramientas de inteligencia artificial, sino búsquedas clásicas. Entonces, es un buen momento para ver cómo combinarlas. Efectivamente, que es muy interesante, ¿eh? También dar ese salto, ¿eh? Esto lo han preguntado aquí, ¿qué hago? ¿Dejo? No, te explico cómo lo combinas, hasta dónde llega una y cómo acabas con la otra, ¿no? Muy, muy interesante. Pues nada, chicos, tenéis un montón de comentarios positivos de gente que está encantada de haberos conocido, de lo bien que lo habéis explicado, ya lo veis. Bueno, que muy educativo, muy instructivo, ameno, que también es difícil hablar de estas cosas y, ¿no? Hacerlo pues de la manera que lo habéis hecho y nada, os damos muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, a Patricia también, por prestarnos al aula virtual. Y bueno, esto se queda grabado, con lo cual la gente que venga después y lo pueda ver, lo puede consultar tranquilamente. A Macy's le tenéis online en la página web, macy's.com. A Juanfran y a Lorena, buscarles en LinkedIn, no les perdáis pista, como voy a hacer yo, para estar al día de todo lo que se cuece y demás. Y en el aula virtual, Edu, de momento pues, lo dejamos seguimos, así, pero tenemos más cositas. Cuando queráis. Vamos a despedir, si te parece, a Juanfran y a Lorena. Y Venga. contamos las dos cositas que tenemos del aula. Hoy, chicos, muchísimas gracias. Os citamos para dentro de... Os vamos a dejar 2 meses de tranquilidad. Dentro de 2 meses volvéis y volvemos a exprimiros y felicidades porque la verdad es que esto es un lujazo. Sí, esto es un lujo. Es no un auténtico lujazo teneros aquí. Que alguien venga y que nos escriba y nos lo cuente, esto vale muchísimo. O sea que estamos muy agradecidos y estamos seguros que los oyentes, los que lo han dicho y los que no, también. O sea que... Os dejamos porque ahora lo que vamos a pedirles es que os valoren, que valoren la formación y os pongan nota. A ver si no nos estamos equivocando Eva y yo, estamos con el hype de teneros aquí o qué. Os dejamos ya. Oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y seguimos hablando en redes. Un placer. De acuerdo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Pues bueno, Eva, solo nos queda despedirnos y muy bien, pedir a la... Porque fíjate que llevamos tú y yo tiempo hablando de herramientas de este estilo que estamos conociendo y hoy hemos puesto la guinda a una serie de formaciones que hemos ido haciendo con profesionales que trabajan en ello que nos han dicho, sí, mira, yo esto lo utilizo todos los días a nivel profesional. Es decir, esto se puede utilizar con los límites que han dicho, con todo lo que queráis, pero esto hay que incorporar. No, que se está utilizando y además es que conocemos a gente que lo está utilizando, pero no en la intensidad que están haciendo desde Macy's. Así que... Bueno, ¿dónde nos vemos en el aula virtual? Tenemos por ahí una cita. Pues mira, vamos a terminar con el tema de las valoraciones. Tenéis ahí un QR, qué malo soy, por Dios, un QR con una dirección. Por favor, valorar la formación. Es una manera de ayudarnos a saber si estamos haciendo las cosas bien, mal, regular, si os interesan o no os interesan. A Juanfran y a Lorena, ellos no lo saben, pero nos los vamos a volver a traer en cuanto podamos y además nos van a venir acompañando y nos van a... En la próxima cita no nos van a poder acompañar porque ya la tenemos cerrada, pero seguramente que nos veremos más. Y el siguiente sitio donde vamos a llevar el aula es al Congreso de SER dentro de 15 días. Sí, 15 días. Estamos en Madrid, en el Congreso de la Sociedad Española de Heridas, que hemos tenido, la verdad es que es otro de los lujos. Han querido contar con nosotros, con el aula virtual sanitaria, para ir a hablar de inteligencia artificial. Así que si tenéis pensado acercaros al Congreso de SER, pues nos vemos allí. Nos tomamos un café. Eva y yo vamos a estar el día 15, me parece que es el día 15 por la mañana. El 15 por la mañana. Y voy a quitar esto de aquí y así lo vemos un poco mejor. Nada, pues el 15 por la mañana estaremos hablando de los primeros pasos que hay que seguir para poder acceder a estas tecnologías con un poco de garantías y sobre todo sin perder el tiempo. Porque una de las cosas que ocurre con esto es que es tan amplio que en un momento dado puedes meterte y perderte y cuando quieres darte cuenta ha pasado un año y todavía no sabes hacer nada.
Así que el jueves 15 nos vemos el jueves 15 en Madrid, en el Congreso de SER. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en redes. Recordad, #IASalud, cualquier comentario, cualquier pregunta, herramientas que vais descubriendo y queréis compartir con nosotros, con la comunidad. Estaremos encantados de leeros allí. Y aquí os dejamos. Seguimos en el aula virtual y nos vemos pronto. Vamos a ver si encuentro el vídeo. Aquí estamos. Hasta luego.